Y bueno, pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas por si alguien de los que nos están acompañando quiere participar. Refiriendo al taller este que hay de niños de 3 o 6 a 18 años, del Litman, que aquí, bueno, yo estoy en Barcelona, en Cataluña, aquí se ha aplicado y yo de hecho hice un curso, pero ciertamente eso es como una especie de agora socrática. Yo lo hacía con 35 alumnos, imagínate, y la verdad es que yo acabé satisfecha, funcionó, pero vi muy claro que aquello lo tenía que hacer alguien que hubiera estudiado filosofía y que tuviera la filosofía viva. O sea, yo creo que alguien que estudió filosofía y no ha vuelto a leer filosofía, perdón, el móvil, y alguien que no se ha seguido formando, no sigue leyendo filosofía, no sé hasta qué punto es un filósofo, ¿no? Yo creo que la filosofía es algo adictivo, por decirlo de alguna manera, o sea, no puedes dejar de ir de uno a otro y en ese sentido, bueno, el programa este de filosofía para niños yo creo que está muy bien, el de Littman, al menos lo que hemos aplicado aquí, pero creo que no lo pueden hacer los tutores como se ha hecho en algunos colegios, sino que lo tienen que hacer profesores de filosofía. Yo a lo que me refiero... Bajar un poco también al terreno de los niños, ¿no? Yo a lo que me refiero, Ana, yo soy profesor en mi facultad de una asignatura que es Filosofía para Niños, Aprender a Ser. Bueno, perdón, no en mi facultad, porque mi facultad está cerrada. En la Facultad de Ciencias de la Educación, yo imparto Filosofía para Niños, Aprender a Ser. ¿Y por qué es eso? Entre otras cosas porque mi propia facultad ahora mismo no da la posibilidad de abrir ahora mismo, desde hace 20 años, no da la posibilidad de abrir precisamente esa posibilidad. Entonces, primero hay que pensar si la propia filosofía está abriendo o no. Y en ese sentido, filosofía para niños, hay muchas más posibilidades de hacerla en educación que hacerla fuera. Yo no me refiero en general al programa de Lippmann, que a mí me parece bastante sólido, sobre todo porque cuando uno se mete y sabe qué es el programa, sabe que están desarrollando ciertas habilidades muy específicas y luego la novela no es que Lippmann y Sharp, porque en realidad son los dos, ¿no? Sí, se han inventado unas historietas y puntos, sino que detrás de cada uno de los libros es verdad que hay un tramado de historia de la filosofía, sin mencionar a los filósofos, pero bastante desarrollado. Y yo en ese sentido, cuando por ejemplo hay personas en Girona, en la Universidad de Girona, que hacen un máster de 2 años y están siendo formados durante 2 años y tienen esta formación sólida. Fíjate, Ana, yo, aunque no tengan formación en filosofía, a mí me parece bastante válido para desarrollar la racionalidad crítica con niños, niñas y con jóvenes. Y digo bien, la racionalidad crítica, porque en historia de la filosofía un tipo de racionalidad es la crítica, pero hay que tener en cuenta que no se desarrolla, por ejemplo, racionalidad simbólica, racionalidad anagógica, racionalidad arqueológica, por ejemplo, con Foucault, ¿no? Podríamos decir. O, por ejemplo, si un filósofo o una filósofa ha estudiado historia de la filosofía, conoce a Rachel Carson por Primavera Silenciosa, pero Rachel Carson tiene un librito que se llama El sentido del asombro y ahí desarrolla cómo entrenó o cómo trabajó con uno de sus sobrinos a desarrollar las capacidades de asombro. Esto es algo que no aparece en ese método. Para mí, el método, aquellos que lo están desarrollando seriamente, yo no tengo ningún tipo de críticas para ello, aun sin haber estudiado filosofía, teniendo en cuenta de que lo que desarrolla es un tipo de racionalidad. Ahora bien, y ahí estoy contigo, Ana, hay gente que lo que han hecho es un cursillito de filosofía para niños durante un fin de semana, 2 fines de semana. Cuidado, que yo también he impartido cursos intensivos de un fin de semana de filosofía para niños, pero le decía, bueno, pero con esto no vayáis a lanzaros si no tenéis otra formación. Pero bueno, hay gente que en un cursillito de un fin de semana han aprendido filosofía para niños, 4 elementos básicos y se han lanzado a hacer filosofía para niños. Yo ahí sí cuestionaría mucho que eso fuera filosofía. Ahí sí lo cuestionaría. Y de hecho en el libro mío de filosofía aplicada experiencial lo que desarrollo son precisamente otro tipo de talleres. Porque, por ejemplo, no se podían hacer talleres basados en las variaciones idéticas. Yo tengo talleres de variaciones idéticas, talleres de hermenéutica, que se pueden hacer con niños, con jóvenes. Y claro, alguien a lo mejor de filosofía para niños, en algunas ocasiones que no sabe ni qué es la hermenéutica. Por eso la referencia que hacía yo a que fueran personas que hubieran estudiado filosofía, porque yo creo que luego a la hora de
de aplicarlo, aunque tú no utilices ese lenguaje con los chavales ni con los niños, pero a la hora de aplicarlo es que si tú no sabes el trasunto teórico que está ahí, que de alguna manera tienes que desarrollar de forma aplicada, pues es difícil. Eso acaba siendo como una especie de los típicos debates de clase que nos llegan, que es contraponer opiniones y yo digo la mía y cada uno dice la suya y de poco sirven, ¿no? Si no hay alguien que los dirige, que de alguna manera hace que si uno expresa una opinión y la argumenta, el siguiente, en cualquier caso, contraargumente o dé más argumentos para favorecer lo que acaba de decir, que era un poco la estrategia que seguíamos con el programa de filosofía para niños, y me imagino que lo que hacéis vosotros. Claro, y ahí necesitamos criterios epistemológicos, tenemos que saber qué es la epistemología, criterios de verdad, tenemos que saber que hay distintos tipos de verdad, es decir, no solo un tipo determinado, aunque cuidado que Lippmann luego al final es muy pragmatista, utiliza las vías más pragmáticas, es muy analítico, utiliza esa y va, o por lo menos no va a contemplar determinados tipos de verdades más cercanas a la filosofía continental. No obstante, sí es verdad que en el proyecto que nosotros llevamos en prisiones, algunos de nuestros técnicos no han estudiado filosofía. Lo que pasa es que nosotros le ofrecemos inicialmente una formación, normalmente en la línea estoica, donde le damos contenidos teóricos, le damos los contenidos prácticos, cómo se hacen los talleres, y luego le hacemos un seguimiento durante todo el proceso de 7 meses, 8 meses que duran los talleres. Es decir, nosotros nos vemos específicamente antes de cada taller, después de cada taller y vamos haciéndole el seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que esta persona durante 7, 8 meses se está formando, yo no diría en filosofía, sino fundamentalmente en filosofía estoica, no solo desde la perspectiva teórica, sino desde la práctica. También metemos algo de Zambrano, algunos otros autores, de tal forma que sí están capacitados, aunque no han estudiado filosofía, al punto de que nosotros nos ilusiona mucho lo que está pasando en Brasil, no es el tema del coronavirus, sino que después de una primera generación de talleres que hicimos de filosofía aplicada en Serra Azul, en Brasil, en São Paulo, uno de los técnicos, uno de los maestros, de los profesores que empezaron a formar en estos talleres a la segunda generación era un recluso. Y para nosotros eso es un éxito. Que ya el propio recluso, ya digo, excepcionalmente, ¿vale? No todo el mundo, pero excepcionalmente que haya algunos reclusos que sean ellos los que estén haciendo talleres de filosofía. Y creo que eso inclusive los psicólogos lo han hecho. Es decir, que uno puede asistir no es que yo por asistir a un curso de asertividad ya me pueda tener el título de psicología, por supuesto que no. Pero después de asistir a un conjunto de formaciones de asertividad, yo que no soy psicólogo, puedo dar cursos de asertividad. Y extienden, ¿no?, su propia disciplina. Fíjate qué interesante sería que la propia filosofía, de una forma rigurosa, no cualquier tipo de filosofía, pero de una forma rigurosa, empezara a ser extendida ya no solo por filósofos y filósofas, sino también por gente de otras disciplinas, cuidando, como tú dices, que lo que estén haciendo sea filosofía. Eso sí es cierto, cuidando que lo que estén haciendo sea filosofía. Y bueno, ahí vamos. Totalmente de acuerdo, sí. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, hola Pedro, me alegro de verte. Gracias, igual. Oye, fíjate que una discusión que tuvimos una vez con una persona que administraba aquí las cárceles en la Ciudad de México, hablábamos del tema de la readaptación social, que se supone que son los conceptos que, bueno, ya ves que hablamos de Michel Foucault, ¿no? Que en su libro Vigilar y Castigar habla de instituciones que no son para readaptar, sino más bien son para castigar. Pero las autoridades, por ejemplo, en el caso concreto de aquí, ellos hablan más bien de readaptar, pero el modelo de readaptación no funciona, porque si tú ves la estadística, de cada 100 personas que salen libres, regresan a la cárcel alrededor de un 80-90%, con lo cual la simple estadística aquí lo que te dice que el modelo de readaptación no funciona, es más bien un modelo coercitivo, pero no sé si esto mismo sea igual en todos los países, porque efectivamente la premisa que comentabas hace rato, de que aquí más bien parece que te dan ciertas reglas sociales y de acuerdo a esas reglas sociales hay un comportamiento social y éticamente validado, conforme a la ética del momento. Pero en esta cuestión de la readaptación, se supone que alguien que se desvió de la conducta que es socialmente aceptada, con estos modelos de readaptación tendría que ser como una forma de volver a reprogramar la conducta ética y social
para volverlo a reinsertar, pero realmente esto no sucede. ¿Por qué? Porque yo creo que no se está yendo a la raíz de la inconformidad, la raíz de la injusticia social, la raíz de la falta de equidad e inclusive la falta de equidad de género, porque aquí ahora con la pandemia se alcanza a ver el tema de que hay problemas de equidad con las generaciones, no se da la misma oportunidad a las generaciones de antes que las de ahora. Los empleos simplemente, hay catálogos de edades, pasas de 50 años, ya no te contratan igual, si eres hombre o mujer, tienen un tabulador de salario distinto, y todo esto va incidiendo en que incluso hasta la aplicación de la justicia sea distinta, porque aquí en México hay una serie de feminicidios impunes que no la atiende la autoridad. Entonces, no sé si esto, de acuerdo a tu experiencia, en los otros modelos carcelarios sea el mismo modelo de readaptación y en su caso si haya sido exitoso. La idea de la readaptación, yo no tengo datos sobre los niveles de existencia de los últimos de los últimos tiempos. Bueno, no, Pepe, lo que pasa es que está entrando un ruido, pero de lo que dice Pedro y de lo que estaban diciendo ustedes, quería nada más preguntarles, bueno, y sobre todo a ti, ya que has estado viendo la situación de Latinoamérica y que tiene que ver con ese Pedro, yo hace rato te dije que no lo veían como un castigo estos, por ejemplo, las cárceles de Noruega, pero en la visión mesoamericana, o sea, en los pueblos de Anáhuac, realmente era una situación de asumir la falta, o sea, en ese caso como una retribución. Es decir, si alguien mataba a alguien, entre los aztecas y también entre los mayas sobre todo, si alguien mataba a alguien tenía que hacerse cargo de su familia, ya fueran padres o a que dejara huérfanos y de por vida, ¿no? O sea, porque le había quitado la vida a esa persona que tenía esa responsabilidad. Entonces, esto se ha planteado, o sea, porque, por ejemplo, alguien que mata a alguien, pues es muy fácil, ¿no? Dice, bueno, pues ahora tú vas a encargarte de mantener a la esposa y a los niños o que hayas dejado huérfanos. Pero, por ejemplo, alguien que, no sé, tiene un problema de venta de drogas, tal vez podría retribuir, pues, ayudando a las personas que están, pues, en drogadicción, que cayeron en drogadicción, ¿no? Tal vez no son por esa misma persona, pero, o sea, retribuir a través del nivel, ¿no? De que se está, déjala que se vea, el nivel del daño, ¿no? Que hayan hecho, un desfalco, pues a lo mejor trabajar para retribuir el dinero, no sé. Pero esto se está planteando, o sea, porque sí, o sea, hay que ser honestos, sí, es un castigo, o sea, esto es un castigo y es el estar en las cárceles, pero creo que tendrían que ver por realmente la retribución a las personas o a la sociedad como se ha dañado, dependiendo del caso. A mí me gusta mucho la justicia que intentan hacer los tojolabales. Vosotros lo conocéis, pero por si hay alguien que no sea de México, en el sur de México, donde si hay alguien que ha cometido, no un delito, pero algo ilícito, lo que hacen es que la multa, por así decirla, la paga el grupo tojolabal, pero la cosa no queda ahí, sino que la persona de ese grupo tojolabal que ha cometido el delito o la infracción, ahora se reúne directamente con el grupo y el grupo lo que intenta es, en lugar de castigarlo, reinsertarlo dentro del propio grupo, preguntarle por qué ha hecho eso, por qué no ha hecho eso, y de alguna forma hacer una restauración. Y en ese sentido, yo siempre lo digo, que hay que aprender mucho de las comunidades originarias, de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas, porque en muchas ocasiones están por delante. Y en ese sentido es lo que tú dices, Vicky. Viene todo el tema de justicia restaurativa. Y en ese sentido no es suficiente con que la persona se disculpe, sino que de alguna forma hay que devolverle a la sociedad algo de lo que la sociedad misma ha perdido. Aquí en España hay un juez, el juez de menores Calatayud, que precisamente lo que pretende hacer son este tipo de castigos alternativos, porque sabe que muchas veces cuando un joven va, no a prisión porque no van a prisión, pero a un reformatorio, a un lugar donde, bueno, una prisión de jóvenes,
pues de alguna forma no sirve para nada. Entonces lo que precisamente intenta hacer es eso, es decir, si lo que ha hecho es hacer una pintada en paredes y demás, pues la condena es que se tiene que ir a limpiar las pintadas y demás. El problema es, ¿tenemos recursos para hacer ese tipo de justicia alternativa? Y digo estos recursos porque es uno de los grandes problemas que hay aquí. Hablando aquí con alguna gente de prisión, me decían, es que el juez Calatayud nos está creando muchos problemas, porque claro, si yo mando a un chavo a prisión, a un reformatorio, pues el sistema no tiene que contratar a nadie más. Si la pena es que ese chavo tiene que ir a limpiar las paredes de tal sitio, yo tengo que mandarle 2 policías durante una serie de mañanas para vigilarlo y para que esté limpiando precisamente eso. Tengo que comprarle aparatos de limpieza, tengo que comprar una serie de cuestiones. Y claro, eso no es gratuito, mucho menos los sueldos. Con lo cual, sí es verdad que la opción más sencilla es la prisión, donde tenemos allí una serie de personas, una serie de funcionarios, de custodios, y la opción más sencilla, lamentablemente, es la situación de prisión. Pero idealmente, la prisión el castigo debería ser acorde, o la responsabilidad debería ser acorde a aquello que se están haciendo y lo que tú dices, Vicky. Sobre todo para que la persona de alguna forma reflexione sobre su propio acto. Y si lo que él o ella ha cometido no está en relación con la pena que está recibiendo, que es el aislamiento, ¿qué sentido tiene un poco lo que se está haciendo? O sea que sí. Ahora bien, yendo a la pregunta de Pedro, claro, el gran problema es, con todo el tema este de readaptación, que es un concepto, la adaptación es un concepto muy de Horkheimer, uno de los primeros directores de la escuela de Frankfurt. Horkheimer avisaba de que cuidado con la adaptación del sistema, porque lo que hace es que terminemos siendo personas poco críticas, personas que estamos de acuerdo a los fines del propio sistema, que no nos damos cuenta de que estamos siendo instrumentos del propio sistema. Y la reinserción social y la readaptación en muchas ocasiones tiene también esta cuestión. Es decir, normalmente en prisión, si el sistema lo que pretende es una readaptación o es una recuperación de alguna forma del preso, porque en la mayor parte de las prisiones el 80% del personal es de vigilancia y un 15, un 20% es un personal educativo. Segunda cuestión, ¿por qué de ese total de personal educativo, ya digo, el 80% es de vigilancia, por qué de ese 20% del personal educativo resulta que el 15%, el 18% hacen talleres profesionalizantes y solo el 5% hacen talleres educativos? Y me diré, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Hay mucha diferencia, porque en los talleres educativos yo puedo ayudar a los reclusos, a los privados de libertad, a las privadas de libertad, a que desarrollen capacidades de reflexión sobre aquello que han cometido. En los talleres profesionalizantes, lo único que hago es adaptar a los reclusos a un sistema productivo capitalista y además los adapto no en cualquier sitio, porque habitualmente lo que tenemos en prisión, digo habitualmente, no siempre, lo que tenemos en prisión es qué tipo de talleres. Talleres de carpintería, talleres de metalurgia, talleres de jardinería. Fijaros, son los trabajos que están dirigidos no a las clases medias o clases altas de la sociedad. Los hijos de las clases medias o clases altas no se dedican a eso, sino que lo que hacen es estudian derecho, estudian ingeniería, estudian carreras que normalmente no están ahí. Primera cuestión. Segunda cuestión, la diferencia entre hombres y mujeres. Qué curioso que los talleres de hombres y mujeres en las prisiones no son los mismos. Es decir, los de hombres son metalurgia, mecánica, en fin. Y los de mujeres son cocina, fajina, ¿no?, que dicen los argentinos, o sea, limpieza, costura. Y de alguna forma, al incidir en esos talleres, ¿qué es lo que estamos generando? Primero, que la mayor parte de los presos lo que estamos haciendo es generar productores para el sistema. Es decir, eran gente que no eran productivas en muchas ocasiones para el sistema, de acuerdo a lo que el sistema capitalista pretendía, y estamos intentando recuperarlos para que sean productivos para el sistema. Pero segundo, no en cualquier parte del sistema, sino esta gente son los degradados del sistema, y yo no quiero que esta gente salgan de la degradación del sistema, porque hay una serie de puestos que hay que cubrir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a dar trabajo, pero les vamos a ofrecer formación fundamentalmente en estos lugares. Yo me cuestiono, claro, alguno podría decir, bueno, pero es que normalmente son gente analfabeta. Eso no es cierto.
Esa es otra de las cuestiones que se plantea en prisión. La mayor parte de los presos, y también de México, de los datos oficiales que tenemos, de las secretarías penitenciarias y del Ministerio Penitenciario, la mayor parte saben leer y escribir, y la mayor parte han acabado primaria. Es decir, la mayor parte han acabado primaria y lo que no han acabado ya es secundaria. Gente de esos niveles, yo lo que me planteo es porque no hay una mayor formación precisamente en desarrollar capacidades cognitivas, en desarrollar gobierno de las propias pasiones y, por supuesto, porque no hay dentro de las propias prisiones mayor implicación universitaria para que puedan estudiar también dentro de la universidad. Como digo, no es que no existan. Aquí en España, por ejemplo, hay un programa muy bueno en prisiones que lo hace la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde los presos y presas pueden estudiar carreras universitarias. En Santa Marta, Catitla, en varias prisiones de Ciudad de México, se pueden, en algunas ocasiones también hay esa formación. Pero bueno, esa formación universitaria no la hay en todas las prisiones y, sin embargo, lo que no suele faltar, bueno, afortunadamente, lo que no suele faltar son estos otros talleres profesionalizantes en profesiones que son de clase media o baja. Entonces, lo que te decía, bueno, iba también con eso a Vicky respondiendo a una pregunta anterior, ¿hasta qué punto la prisión realmente no está cumpliendo su misión? A lo mejor, y Foucault lo decía, la prisión sí está cumpliendo su misión. Lo que pasa es que nosotros pensamos que la prisión tiene que hacer una misión, tiene que cumplir una función, y a lo mejor lo que la prisión de facto, según el poder, quiere que sea la prisión, es que sea un mantenimiento del sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Un mantenimiento de que la clase baja que ha acabado en prisión cuando salga de prisión, siga en esos lugares y ocupando esos sitios que otras personas, que nosotros, clase alta, clase media, pues no queremos relacionarnos con ese tipo de colectivo. Entonces, a lo mejor sí está cumpliendo su misión. Lo que pasa es que quizás su misión es mantener el sistema, mantener el status quo en el cual nosotros estamos viviendo. No lo digo yo, bueno, sí lo digo yo, pero esto lo decía ya hace 40 años, o sea, en los años 70 o 50 años, cuando nosotros estábamos haciendo, ¿no? Hay un comentario. ¿Sí me escuchas? Sí. Sí. Hay un comentario de el visitante 871 de la página web del Congreso. Dice, una sociedad que crea los niveles de miseria que estamos viviendo no es obviamente una sociedad. La riqueza del capitalismo es la causa de la miseria dentro del capitalismo a través de un salario injusto social y económicamente hablando. O sea, tiene que ver con lo que decías al principio en la ponencia. Pero yo diría una cuestión también. Vamos a hacer autocrítica. La primera escuela de Frankfurt y, por ejemplo, Marx y toda la línea marxista distinguía entre el oprimido y el opresor. El propio Paulo Freire distingue entre los oprimidos y los opresores. Y siempre el oprimido parece ser que es el político, el que tiene, pues no lo sé, casas en determinadas zonas de Ciudad de México o de otras partes del mundo, grandes mansiones, y el resto de los mortales, nosotros, somos los pobrecitos oprimidos que, bueno, que a lo sumo lo que podemos hacer es quejarnos contra ellos. Esa es la primera escuela de Frankfurt y ese es Marx. Pero a partir de la segunda escuela de Frankfurt, de Habermas, de Honeck, el penúltimo director de la escuela de Frankfurt, nos damos cuenta de que oprimido y opresor no son categorías personales, sino que son tendencias que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Es decir, que nosotros somos oprimidos y opresores. No podemos decir que nosotros somos los pobrecitos oprimidos y que el sistema capitalista nos está oprimiendo. No. Cada uno de nosotros tiene también dimensiones opresoras con respecto a ciertos colectivos. Cada uno de nosotros tiene también dimensiones capitalistas. Es decir, en el momento en que, como dice Peter Singer, yo estoy comprando una botella de agua y por los grifos de mi ciudad el agua es potable, no sé si es un buen ejemplo para Ciudad de México, porque desgraciadamente la situación no es así, pero en términos generales el agua es potable y yo estoy comprando agua y no la necesito, y en lugar de destinar ese dinero de agua embotellada a comprar agua embotellada, yo la podría destinar a personas que lo necesitan. ¿No estoy siendo yo también opresor? En el momento en que yo me voy a un gran restaurante a comer y ese dinero no se lo estoy destinando pues a personas de mi propia ciudad que necesitan ese dinero, ¿no estoy siendo yo también un opresor o estoy ayudando también al capitalismo? Es decir,
Estoy de acuerdo con la mayor de la cosificación que hacemos de otras personas, pero no se trata solo de que el malo está fuera de nosotros. Como dice Axel Honneth, en el sujeto, en la sociedad actual tenemos dos tendencias, el reconocimiento y el desprecio. El desprecio es aquellas actitudes que nosotros tenemos con respecto a otras personas que los consideramos inferiores a nosotros. Y dice Honneth, eso empieza en tanto en cuanto no dedicamos una sonrisa o un gesto de bienvenida, cita literal de la sociedad del desprecio, en el momento en que no destinemos una sonrisa o un gesto de bienvenida a aquella persona que tenemos enfrente. Y aquí es donde está la cuestión. En una universidad sabemos cómo se llaman todos nuestros profesores, pero probablemente los alumnos no sepan cómo se llaman el bedel, el limpiador, la limpiadora, es decir, la gente de otro nivel. ¿Hasta qué punto nosotros mismos, cuando tenemos un conocimiento de los grandes profesores doctores de la universidad y no de otros colectivos, no estamos siendo también opresores? Todo el mundo puede hacer algo por el resto de la gente, en mayor o en menor medida. Puede dar su tiempo, por supuesto puede dar también dinero, o simplemente cuando vaya por la calle y vea a alguien tirado en la calle, le puede decir, oye, perdona, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer algo? Porque muchas veces la gente que están en la calle tirada, lo último no, pero necesitan menos dinero que simplemente alguien que le mire a los ojos. ¿Qué quiero decir? Que la gran cuestión en esta dicotomía, ¿no?, que nos presenta nuestro visitante, que me ha sonado como nos visitan los visitantes del mundo exterior, no sé si será un extraterrestre, no, bromas aparte, lo que quizás nos tenemos que plantear es cuál es el desafío que nosotros también tenemos en nuestra existencia y qué puedo hacer yo desde mi pequeñez de alguna forma para cooperar con esta otra persona. Y a lo mejor es algo tan sencillo como eso, sacar de mi mente la idea de que los pobres son gente peligrosa. Eso no cuesta dinero, no cuesta tiempo. O que en prisión todo el que hay pues es alguien peligroso. O simplemente que cuando nos diga alguien, oye, pues ten cuidado con esta persona que ha estado en prisión, que simplemente le contestemos, ¿y cuál es el problema de que haya estado en prisión? Es decir, de que cuestionemos la ideología de un sistema que quiere estigmatizar a ciertas personas. Y ya digo, para eso no hace falta tener dinero. O sea, ni siquiera a tiempo, ¿no? Es un poco este tipo de cambio. Entonces, yo creo que efectivamente en sociedades donde la pobreza es muy llamativa, pues efectivamente la situación es bastante dura. De hecho, el libro, como os decía antes, que presentaremos el próximo día, Filosofía aplicada experiencial, precisamente empieza con un ejemplo que lo contaba en la conferencia, de una persona tirada en la calle que yo me encontré en Ciudad de México, en Metro Hidalgo, y en donde la mayor parte, todo el mundo pues pasaba por delante de esa persona sin ni siquiera mirarlo. No se trataba de darle una torta y un bocadillo y una Coca-Cola, sino se trataba simplemente de mirarlo a los ojos. Y el mayor desprecio que podemos hacer precisamente, o no el mayor, pero el primer desprecio que solemos hacer con la gente es no mirar a la gente a los ojos, es estigmatizar a la gente. No sé si le respondo a nuestro visitante o no, pero bueno. Fíjate que eso que comentas, Pepe, realmente sí hay un trasfondo también hasta de castigo a la parte, hace rato hablabas de la educación pasional, ¿no? Todo esto que hablaba Platón, que hablaban los estoicos, de controlar las pasiones y que muchas conductas delictivas tienen que ver con actos apasionados, ¿no? Una gente que de repente se descontrola, agrede a otro, lo puede golpear tan serio que lo puede matar, ¿no? Entonces, por ejemplo, finales del siglo XIX, la teoría criminalística de Lombroso, que hablaba él fue el de los creadores de la frenología, ¿no?, que decía que de acuerdo a un modelo del tamaño del cráneo, de la nariz, de la cara, se veía si tenías tendencia a ser criminal o no. Y todo esto, curiosamente, tenía que ver con rasgos de gente o latinoamericana o afroamericana, ¿no? Entonces, precisamente la situación es que todos estos grupos marginados se invisibilizan, ¿no? De hecho, cuánta gente campesina hay en la ciudad que no se voltea a ver, cuántos indigentes hay que están tirados en la calle que la gente hasta los rodea y no forman parte ni siquiera de las estadísticas de la vacunación ahora contra el COVID, ¿no? Se hace una campaña muy grande, por ejemplo aquí en México, de que se ha vacunado no sé cuántos miles o millones de adultos mayores, médicos, profesionales,
Pero la gente pregunta, bueno, ¿y los indigentes qué pasa, no? Si se enferman de COVID, puede mutar ahí el virus, y es un problema de invisibilización muy fuerte. El único estado que escuché que los consideró fue el Vaticano, quizá hay algún otro, y en Dinamarca me parece que también hicieron una campaña específicamente para gente en condición de calle, pero a mí se me hace algo que es más que evidente, ¿no? En México se dice que no se criminaliza la pobreza, pero el 99% de la gente que está en la cárcel es porque no tuvo en su momento para pagar una fianza, para resarcir el daño, para contratar un buen abogado. Entonces parece que todo esto se reduce a un sistema de inequidad social, de injusticia, y es terrible, ¿no? Porque realmente hace rato que hablabas me acordaba de Tomás Moro, ¿no? La utopía que escribió Tomás Moro en la Edad Media, y curiosamente Tomás Moro decía que que coincidía con Platón en el tema de la distribución de la riqueza, pero curiosamente Tomás Moro decía eso, ¿no? Que el origen de la desigualdad social es la propiedad privada, ¿no? Cuando alguien llega y dice esto es mío y le pone una cerca a un lugar, ahí puede empezar a haber conflicto, porque ahí puede haber agua, puede haber tierra, puede haber un árbol frutal del cual comían varias personas, y eso realmente, pues hay autores modernos que han acusado a Tomás Moro de ser de los artífices del comunismo medieval, ¿no? No sé, hay teorías así, pero creo que tiene mucho que ver con todo esto, porque muchas de las leyes se enfocan a la protección de la propiedad privada. Y la propiedad privada no necesariamente quiere decir que haya sido bien habida, por eso que comentabas, ¿no? Hay veces que el que roba poco dinero está en la cárcel, pero que roba millones y millones de euros o de dólares, a veces no pisa la cárcel, ¿no? Porque es un asunto de procuración de justicia, pero de dinero, ¿no? De hecho, es lo que plantea en muchas ocasiones Foucault, hasta qué punto el poder no se genera, bueno, el poderoso es el que genera las leyes, pero genera unas leyes que les interesan a ellos. Y hasta qué punto precisamente la prisión es más un control de aquellos que no están de acuerdo con el sistema, que directamente contra el mal. Es decir, el poderoso es el que define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y como define qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a renglón seguido define lo que es legal y lo que no es legal. De hecho, en la Segunda República en España se estableció una ley, que es la ley de vagos y maleantes. Y esa ley de vagos y maleantes significaba que todo aquel que no tuviera un trabajo, que estuviera directamente en la calle, pues directamente podía ir a prisión. Y la pregunta es, ¿y por qué se da eso? ¿A quién le interesa eso? Y Foucault, pero también otra serie de autores dicen, claro, esto a quien le interesa es al sistema no capitalista, dice ahí, sino al sistema burgués. Al sistema burgués lo que le interesa es que todos los sujetos sean productivos. ¿Cómo puedo yo conseguir que todos los sujetos sean productivos? Dice Foucault, por muchos mecanismos. Uno de ellos, introduciendo ciertas ideologías dentro del sistema. Pero una de las formas, en última instancia, es aquellos que no sean productivos, pues vamos a hacer que sea inmoral una persona vaga. De hecho, nosotros podemos pensar, nuestros hijos, todo el tema de los ninis, ni estudian ni trabajan. ¿Cuál es nuestra consideración? Es una consideración muy negativa. Si tenemos un hijo que ni estudia ni trabaja, más que sea ilegal, lo primero que planteamos es que eso no puede ser, porque eso es una inmoralidad, tienes que estar trabajando. Si nuestro hijo nos dice, no papá, no mamá, yo no quiero estudiar, yo me quiero ir, qué sé, a una comuna a vivir la vida, a no hacer nada. Siempre nos sale un poco esa idea de que eso no es bueno, vas a perder un año de tu vida. Y la pregunta es, ¿por qué pensamos que eso es algo negativo? Y dice Foucault, porque dentro de un sistema productivista, capitalista, claro, no le interesa tener a sujetos que durante un año no estén produciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Generar sistemas en donde eso sea negativo. Y en última instancia, generamos un sistema donde sea ilegal. Y a esas personas las metemos en prisión. ¿Vale? En los últimos tiempos ya es bastante más, bueno, se hacen de otras formas, con otros mecanismos mucho más sutiles. Pero la segunda cuestión es esto que estás diciendo, Pedro, el tema de la propiedad privada, donde sutilmente se va introduciendo. ¿Y por qué la propiedad privada es mejor que la propiedad comunitaria? Antes hablaba de los tojola, ¿vale? Pero también de los Yanomami. ¿Por qué la tierra me tiene que pertenecer a mí? Y no, yo soy, dicen los Yanomami, nosotros somos guardianes de la tierra. O sea, es un poco la modificación un poco de la ideología, en donde hemos naturalizado esa idea de que cada cual tiene que tener su propia casa y nadie tiene derecho a entrar dentro de
mi casa. Pero para decir que tú no tienes derecho a entrar en mi casa, todos tenemos que haber legalizado que hay una propiedad privada. Y ahí vienen muchos problemas. ¿Y por qué una propiedad comunitaria? Y luego, voy a decir otra cosa, no sé si me acuerdo. Luego hay precisamente... se me olvida. Bueno, de hecho está un poco esa idea de... Hay inclusive cómo se introduce la idea de la propiedad privada, inclusive en la cooperación al desarrollo. En los objetivos del desarrollo sostenible, entre las diferentes metas y objetivos que aparecen, está el derecho a tener una vivienda propia. Y se ha naturalizado tanto la idea que nos parece bien, es decir, que cada persona pueda tener su propia vivienda. Pero los críticos de los objetivos del desarrollo sostenible dicen, ¿hasta qué punto, cuando estamos defendiendo ese objetivo, no estamos introduciendo una ideología burguesa, eurocéntrica, capitalista, de la propiedad privada? Porque si estamos diciendo a comunidades asamblearias que todo el mundo tiene que tener su propia casa, nosotros puede sonar inclusive muy compasivo, le estamos ofreciendo inclusive que tengan una casa, pero estamos modificando formas de comportarse en la vida que pueden ser asamblearias y pueden ser comunitarias. ¿Y por qué esas formas son peores que las otras? ¿No es, en cierta medida, ciertas actitudes de ayuda al desfavorecido un mecanismo para introducir cierta ideología? Por eso en la ponencia, pues un poco yo introducía ese paso desde la ayuda al subdesarrollado, de la ideología de la ayuda al subdesarrollado, a la cooperación con otras personas. No es el primer mundo el que va a ayudar al tercer mundo. Somos dos sujetos en donde vamos a cooperar. Y es verdad, a lo mejor yo puedo ir para allá a ofrecer mi tiempo porque tengo más tiempo que otras personas, a ofrecer mi dinero porque tengo más dinero. Pero eso no quiere decir que yo soy el único que voy a ayudar. Porque cuando voy a este desfavorecido, él me va a ofrecer quizá una serie de valores, por ejemplo, aprender a vivir sin tener una propiedad, aprender la hospitalidad, aprender la alegría de la vida, que a lo mejor en mi contexto se ha perdido. Si yo le estoy dando y él me está dando, ¿no será mejor hablar de cooperación? Y gracias a eso, pues vamos a decir que no es el desfavorecido, el empobrecido, no es el pobrecito que no me puede ofrecer nada. No, es alguien que yo también necesito. Yo no voy a ayudar, yo voy a ayudar y a ser ayudado. Y creo que en este sentido también es un cambio ideológico importante, ¿no? Este cambio de coordenada, de que lo que vamos es a cooperar, o sea, a operar con otras personas, y donde generaremos proyectos sinérgicos, él recibirá algunas cuestiones, yo recibiré otras, y bueno, creo que cambiar también esa tesitura es crucial, ¿no? De hecho, vamos a sacar en breve un libro, bueno, ya después te doy un poco el avance, que se llama Hambre de Filosofía, que precisamente va en esa línea, o sea, un poco la iniciativa va a salir ahora a mitad de mayo, y precisamente es cómo trabajar con filosofía aplicada con este tipo de personas. No es un libro para filósofos necesariamente, sino que es de divulgación filosófica, es decir, para público general, cómo precisamente con estos colectivos se puede desarrollar pensamiento crítico y demás, y mucho también con historias, ¿no? Con historias también que yo he vivido, ya no solo esta de Ciudad de México, sino también pues con niños en Morelia, o con población rarámuri en el norte de México, en fin, distintos tipos de colectivos, y bueno, que nos planteamos cómo la filosofía puede y debe trabajar con este tipo de colectivos, puede y debe cooperar, ¿no?, con este tipo de colectivos. Okay. Pues te agradecemos mucho, Pepe, todo esto. Creo que este tema da para muchísimo, realmente es toda una trayectoria muy interesante, una experiencia que has tenido pues en estos años y a nivel internacional, y te agradezco a nombre de Radio Sofando, a nombre de toda la gente que nos está viendo y escuchando en el primer Congreso Virtual Internacional tu participación, y estamos muy al pendientes de la siguiente participación que vamos a tener contigo, y realmente te agradecemos mucho, no sabes cuánto te agradecemos, porque ya por cuestiones de tiempo pues nos encantaría tener más tiempo contigo. Y bueno, en este momento sigue la licenciada Ana de la Calle. Entonces, estaba hablando con sí, estoy aquí. Sí. Ya vamos a entrar, ya estamos anunciándote. Y bueno, lo que pasa es que cerré mi micrófono, Pepe, porque como estamos pegados, se está diciendo esto. Nada más decirte que esta sesión de preguntas y respuestas las vamos a poner yo creo que en 2 semanas, ¿no? Sí. El domingo vamos a poner, ya dentro de 2 semanas, ya que ya ha acabado el Congreso, vamos a ponerlas en radio y el video. Las vamos a subir a YouTube. Sí, las vamos a subir igual en la página.
igual en la página vamos a estar poniéndolas. Entonces, muchísimas gracias, Pepe, y bueno, seguimos en contacto porque ese tema yo creo que da para una entrevista, ¿no? Para hablar de este tema, porque sí, es muy ya es que nuestros programas son de 3 horas, ¿no? Entonces, pues, sí nos da para un programa de Radio Sofando. Muchísimas gracias. Pues nada, os agradezco yo a vosotros. Además, vosotros mismos estáis cuestionando el sistema capitalista cuando estáis haciendo este tipo de actividades. Bueno, 10 años, ¿no?, de Radio Sofando gratuitamente, introduciendo pensamiento crítico en el filósofo que todos llevamos dentro. Y este trabajo, pues, la verdad es que creo que es parte de lo que necesitamos también dentro de nuestra propia sociedad. Y nada, y agradeceros de verdad este ratito que hemos estado dialogando y que me hace rememorar los tiempos en donde estaba allí físicamente con vosotros, y espero que pronto nos podamos ver y que esta pesadilla que estamos viviendo a nivel internacional y que está provocando tanto sufrimiento, pues se haya desvanecido, y por eso pues ya podamos vernos físicamente. Nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Pepe, y encantada. Bien. Gracias a ti también, Ana. Pues vamos a pasar a escuchar la ponencia, y después de cuando termine la ponencia de la licenciada Ana de la Calle, pues vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas para los que quieran comentar algo. Tal vez lo hagamos en Facebook, ¿no? Tal vez, sí, por problemas de compatibilidad, tal vez hagamos esto en un chat abierto de Facebook Live, para que haya más participantes, para que puedan entrar libremente. Bueno, gracias.